El océano, la nada próxima que vuelve invisibles los terrores primigenios. Llena de misterios, la mar ofrece un terrorífico capricho a la imaginación. Navíos espectrales que rondan malditos sin cesar por las aguas del mundo. Esta noche aprenderemos un poco más sobre los barcos fantasma, programa dedicado a Luis Hernández de Guajare, cuya ayuda fue crucial y fundamental para este episodio. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de la Lluvia. Si es la primera vez que nos escuchas, pues este programa se transmite todos los martes alrededor de las 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Entre las leyendas marinas más fascinantes, los barcos fantasma siempre ofrecen un enigma irresistible. ¿Qué tuvo que pasar para que el navío quedara maldito y vagara sin tregua por la eternidad? Y quizá el más famoso de estos barcos fantasmas para estas generaciones, o los más famosos, sean aquellos de las películas de los piratas del Caribe, ¿no? Donde pues vamos a tener tres barcos maldito fantasmas, ¿no? Por un lado va a estar el Perla Negra, que pues más que fantasma está maldito, su tripulación es castigada por robarse el oro sagrado azteca y pues está condenada a vagar con esqueletos vivientes bajo la luz de la luna, ¿no? Envueltos en esta niebla. Va a estar también por ahí el Mary Silence, ¿no? El Mary Silencioso, del Capitán Salazar, que es una nave que naufragó en el Triángulo del Diablo y regresó como un monstruoso esqueleto que devora otras embarcaciones. O el que vamos a hablar bastante más de este barco, del legendario holandés errante tripulado en la película por Davy Jones, y que también va a tomar temas de La rima del antiguo marinero, este poema de Samuel Taylor Coleridge, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, que va a fusionar junto con sus tripulantes la vida marina y que además tiene la capacidad de navegar bajo el agua, ¿no? Se sumerge de todos. Pero en todos estos casos va a haber una superstición que es de donde procede la maldición. Y es que las supersticiones entre los marineros son verdaderamente tremendas. Y sí vale la pena tomarnos un momentito para hablar de las supersticiones porque están padrísimas. ¿Cuáles son las más famosas? Una, cambiarle el nombre al barco una vez que ya lo botaron al agua. Si todavía no toca el agua el barco, si están ahí construyéndolo todavía, le pueden cambiar el nombre las veces que quieran. Pero una vez que toca el agua, si le cambias el nombre, malo, malo, y tenemos un barco fantasma que eso le pasó. ¿Qué más? Matar o ahuyentar a un albatros que se pose en la nave. Como en el poema de Coleridge, si eres pescador, cruzarte rumbo al barco con un cura, una monja o un gato, a menos que formen parte de un cortejo nupcial. Por supuesto, otra superstición, silbar en el mar, no porque va a traer la niebla, y de hecho solo se permite silbar si hay niebla. Entonces es interesante. Robar un tesoro sagrado, zarpar en viernes, subir a la nave con el pie izquierdo, que se pierda el gato del barco, ver ratas abandonando el navío, llevar un cadáver como en la novela Drácula, que también va a tener ahí va a terminar siendo el pobrecito de meter una nave fantasma. Todo esto pues podría atraer alguna maldición. Y es que en alta mar las supersticiones son un mecanismo de defensa psicológico para poder sobrevivir en ese ambiente. Para los marineros, en serio que puede ser algo fundamental, porque en el mar no tienes control de nada. De nada, de nada. Sobre todo en las embarcaciones de antaño que tenías apenas unos cuantos instrumentos y
pues tú pensabas que controlabas el barco, pero la naturaleza te rebasa por mucho. Una tormenta, un viento, la falta de viento, el clima, todo esto precisaba que los marineros tuvieran una muy alta disciplina y para reforzar ciertas respuestas, pues se fueron anexando las supersticiones que se fueron magnificando algunas de maneras tremendas. Y es que para evitar todos estos desastres, hay que considerar mucho la niebla. A ver, pensémoslo. Dentro de un barco, tú estás aislado en las maderitas. Ujú. Antiguamente los viajes duraban meses, a veces hasta años, y en este aislamiento que estás adentro de esta cajita y ves el vacío del horizonte, que nada más ves el mar y no ves tierra por ningún lado, y de repente entra la niebla, el estrés psicológico es, bueno, no se pueden imaginar. Si un marinero enfermaba después de haber visto un ave de color negro que volaba a la izquierda del barco, pues si una ave negra vuela a la izquierda del barco, va a enfermar un marinero, ¿no? Y empiezan ahí a hacer estas asociaciones libres extrañas de las supersticiones que las adoptan los tripulantes y se empiezan a esparcir virulentamente entre todos los marinos en cada puerto que van desembarcando, que cuentan todas estas cosas que les pasaron. Aparte que los marineros pues solían exagerar mucho las cosas que sucedían. Además, en los barcos había una alta mortalidad, y es que, a ver, más allá de un evento náutico o meteorológico, las asperezas del clima, el hambre, de repente que en algún puerto agarraban malaria, escorbuto, disentería, los atacaban los piratas, o había un naufragio por algo mal mapeado, pues las supersticiones eran como una manera que tenían de mentirse a sí mismos los marinos para hacerse creer que todo estaba bien siempre y cuando siguieran estas reglas dentro de la superstición y de esta manera protegerse de la muerte, de maldiciones o de las manifestaciones de dioses vengativos. Pregúntenle a Ulises en la Ilíada, la Odisea, no, pero cualquiera de las dos, qué cosa tan terrible. El caso es que también otros fenómenos como el fuego de San Telmo, que es una descarga eléctrica luminosa, así de plasma, que es azul, violeta, que aparece en los extremos de objetos puntiagudos como los mástiles. En las tormentas eléctricas, pues sí es tremendo. Busquen el fuego de San Telmo y van a ver como si aún en el siglo XXI lo vemos y decimos, caray, esto está muy tremendo. Y es electricidad estática, ¿no? No es fuego. Pero todo esto era considerado como presagio por los marinos. Y además hay otro fenómeno psicológico que pasa, que es la pareidolia, que es cuando ves formas donde no las hay. Y las alucinaciones colectivas, ¿no? Ustedes imagínense que van en la niebla. Esta niebla que pueden ver ustedes en la imagen a mi lado. Y de repente, absoluta de no ver nada, porque yo medio metro y no ver mis manos, se altera el sonido, todo se distorsiona, la luz refleja raro, no sabes de dónde vienen las cosas. Por la densidad de la niebla, pues se moflea, como les decía, el sonido y de repente no tienes certeza de exactamente de dónde viene. Entonces, pues ustedes imagínense, pues cómo no se van a ver ahí algún juego de luces y sombras por las nubes y el sol en la niebla y pensar que están viendo al holandés errante o monstruos o cualquier cosa de este estilo. Y es que antiguamente además se creía que la niebla era como el aliento del mar, o era un miasma provocado por brujas o sirenas, dioses coléricos que querían ocultar algún peligro mortal, así como un arrecife, y garantizar la muerte de los navegantes. O también otra idea más macabra, que la niebla eran las almas evaporadas de los marineros ahogados que salían a asomarse a los barcos, ¿no? A ver
cómo podían arrastrarlos al fondo con ellos. No, sí está muy terrible. Entendamos esto y podemos entender cómo estas supersticiones no son nada más ahí unos cuentillos, sino que eran escudos psicológicos de hombres que estaban con todo el valor del mundo atravesando un abismo. Y la superstición dicta que los barcos fantasma no navegan en nuestras mismas aguas, sino en una dimensión paralela de castigo, donde la niebla va a ser el puente entre nuestra realidad y el inframundo. Entonces, estar en la niebla era estar en el mundo de los muertos, en un espacio sin espacio y en un tiempo sin tiempo. Y sí, es para morir de miedo. A ver, o sea, en la cajita, todo alrededor de ti es niebla, no puedes ver nada, no entiendes nada, no hay viento, no hay olas, el silencio es total y en serio el silencio es total. Y de repente, en medio de la nada, se ve ahí una silueta negra que se está acercando a ti en el más absoluto silencio. Bueno, pues sí es bastante espeluznante. Pero bueno, volvamos a los barcos fantasmas. ¿Qué es un barco fantasma? Bueno, pues se le llama así a dos tipos distintos de navío. Por un lado, los barcos reales que se encuentran físicamente, o sea, si es un barco de verdad, lo puedes tocar, te puedes subir, y están navegando a la deriva completamente vacíos, sin rastro de qué le pasó a su tripulación. También se le llama barco fantasma en el terreno de lo paranormal, a la aparición de un barco que había sido destruido o se hundió, pero la figura sigue apareciendo como aparecería un fantasma normal, o sea, no lo puedes tocar, lo atraviesas, es más una ilusión óptica sin consistencia física. Y por otro lado está también la idea de estos barcos malditos que contaron con una tripulación, fueron o son un objeto real físico donde te puedes montar, y quienes viajan a bordo están condenados usualmente por romper alguna de las supersticiones o porque el capitán o alguno de los marineros retó a las deidades. Pues vayamos con los 7 barcos más célebres dentro de los barcos malditos y fantasmas, y nos vamos a ir en orden cronológico para no saltarnos a nadie. Estamos viendo el cuadro de Ryder del holandés errante, que es del que voy a hablar en primer lugar. 1641 es un galeón a vela llamado el holandés errante. Dice la leyenda que el capitán Willem van der Decken juró cruzar el Cabo de Buena Esperanza incluso si le tomaba hasta el día del juicio. Pues quién sabe cómo ofreció el pobrecito capitán Van der Decken esto, porque el barco quedó condenado a navegar eternamente y quien lo avistaba era un presagio de muerte. Entonces, todos los días son el mismo día, nadie envejece y están ahí en loop, ¿no? Un día y otro y otro y otro y otro. El siguiente famosillo que tenemos por ahí, que aquí ya empezamos con otra parte de las supersticiones, va a ser la goleta Lady Lovibond, que desaparece en 1748 porque el día de San Valentín el capitán decidió casarse a bordo y una mujer a bordo era otra superstición. El primer oficial, que resultó que estaba enamoradísimo de la novia, enloqueció de celos, estrelló el barco a propósito en las arenas de Goodwin, Inglaterra, y se dice que cada 50 años reaparece la goleta Lady Lovibond por ahí a espantar a los presentes. Esta parte romántica. Y vamos a entrar ahorita en mi leyenda favorita de todos estos barcos fantasmas, que es el buque mercante Octavius. 1775 fue encontrado por el ballenero Herald en Groenlandia. Y uno dice, bueno, pues sí, Groenlandia, el hielo,
vara el barco, pues sí. Pero pasa algo curioso. Cuando los balleneros del Herald abordan el barco, se encuentran a toda la tripulación congelada intacta en sus actividades. Es decir, no se veían así como que, vino el frío y estaban todos abrazados con pieles y así congelándose. No, sino como si hubieran dicho de repente congelados, ¿no? Así. Y justo en lo que estaban haciendo, así se quedaron cada uno de los tripulantes en su puesto. El capitán que estaba en su camarote escribiendo la bitácora, pues estaba ahí con la pluma en el acto de escribir, la tinta a su lado congelada, y la gente del Herald pues se acercaron con el capitán para ver qué había pasado, miraron qué era lo que decía la bitácora y decía que era del 11 de noviembre de 1762. Esto es 13 años antes, y habían registrado que estaban ellos en Alaska. Particularmente en lo que es Point Barrow, y fueron encontrados en Groenlandia, que está más o menos a 3,500 kilómetros. O sea, de Alaska a Groenlandia tienes que atravesarte Canadá. ¿Qué demonios pasó? ¿Cómo fue que esto llegó a suceder? Y aquí les va la fascinante historia. Resulta ser que por la carga que traía el Octavius y estaba haciendo mucho calor, decidió que era más fácil ir a Europa por el norte que por el sur el capitán. Entonces decidió irse hacia Alaska, y él tenía la intuición, y parte decían los mapas, de hecho les pongo la imagen de la ruta, de que había algo llamado el Paso del Noroeste que conectaba Alaska con Groenlandia. Entonces podías atravesar por el Ártico de América para llegar del Pacífico al Atlántico, y lo consiguió. Consiguió 3,500 kilómetros, todo el Paso del Noreste. Y era lo curioso, ¿no? Que el capitán estaba intentando encontrar la ruta para ahorrar tiempo, y resulta que siempre sí lo hizo, pero que fue encontrado 15 años después. Y de hecho, técnicamente fue el primer navío en realizar este cruce del Pacífico al Atlántico, ¿no? Que dices, los primeros que lo logran es un barco fantasma. O sea, ¿qué pasó aquí? También por ahí hay una entrada de otro capitán por esas épocas, 1775, el capitán Warrens, que dijo haber descubierto el barco Gloriana, pero parece ser que se trata de la misma nave, del Octavius. Y ahora vámonos con la celebridad, que es el barco después del holandés errante más famoso, el bergantín María Celeste. En 1872 se encontró cerca de las Azores, ahí cerca de España, y estaba en perfectas condiciones de navegabilidad. O sea, no había nada roto, las velas izadas, la comida servida en las mesas, la carga intacta, pero faltaba el bote salvavidas con los 10 tripulantes, además de el capitán Briggs, su esposa y su bebé Sofía, ¿no? La hija de ambos. No se supo qué pasó con ellos, porque era raro, ¿no? Pues, o sea, ¿por qué abordarían el bote salvavidas y huirían dejando todo en su lugar, sin dejar una nota, sin dejar nada? Entonces, pues, esta imagen del María Celeste y todas las preguntas que surgieron, porque ya para ese siglo XIX había bastantes periódicos que hablaban del fenómeno, pues la gente empezó a tratar de tener una idea, ¿no? De que si estaría maldito y estaba condenado a navegar los océanos eternamente sin poder tocar puerto, si se aparecía en la niebla como un presagio de fatalidad a los marineros que lo avistaran. Pero del María Celeste, pues hace falta decir algo que tiene que ver con las supersticiones, y es que originalmente su nombre era Amazona. Se llamaba Amazona. Cuando lo botaron, tocó agua, pero luego hubieron algunos desperfectos, muere el capitán en el barco, lo compran
en una rebatinga otros comerciantes y deciden cambiarle nombre a María Celeste. Pero lo que sí debo agregar es que cuando lo encontraron, todo estaba en su sitio, les digo, salvo navegación cargables y ninguno de los papeles del barco. Entonces, ¿qué habrá sido? Porque si hubieran sido piratas, pues hubieran llevado el barco, se hubieran llevado el cargamento, se hubieran comido la comida, pero nada más se desapareció. Un misterio. Ya en el siglo XX, en 1931, hay otro caso interesante y es el del carguero a vapor Baichimo, que quedó atrapado en el hielo cerca de Alaska. La tripulación, que llevaba pieles y víveres y varias cosas, al ver que no se movían, decidieron abandonar el barco pensando que se hundiría, sentaron una base y ahí estaban ellos con la comida, con las pieles, y de repente viene una nevasca tremenda y cuando por fin se calma, ya no hay barco. Ya no hay barco, ya no se ve dónde estaba el hielo parejito, como si nunca hubiera estado ahí el barco. Y todos, pues muy desconcertados. Pues resulta que la nevasca, el barco se liberó solo y se fue ahí a la deriva. Fue avistado por el Ártico sin tripulación durante 40 años y la última vez que se vio al Baichimo fue en 1969. La siguiente historia, que también es muy interesante sobre los barcos. Permítanme un momentito. Ah, estoy. Espérenme tantito que me pasé un poquito del asunto. Ok, ahí está el Baichimo, ya quedamos. Es el Urang Medan. Este barco, el Urang Medan, era un carguero que en 1947, acabandito la Segunda Guerra Mundial, de repente los barcos cercanos recibieron un SOS en Morse que decía: todos los oficiales muertos, capitán muerto, yo muero. Y se quedaron así como que, o sea, todos están muertos, el capitán también, el que está mandando el telegrama también murió. Pues, ¿qué pasó? Llegaron y lo que encontraron fue verdaderamente sorprendente. Todos en el barco estaban muertos, sin heridas. Sin heridas, todos con unas expresiones de horror, los ojos muy abiertos, pero así como si se les hubiera parecido quién sabe qué cosa, todos ahí tiesos, muertos de trancazo, y además los cuerpos parecían estarse descomponiendo de una manera muy acelerada y los rescatistas estaban así como que, pues, ¿qué está pasando, no? No hacía mucho calor, pero tampoco hacía frío, pero adentro de la nave se sentía demasiado frío, no el frío normal que se siente en un barco, sino algo en demasía. Deciden intentar remolcarlo. Entonces, pues salen los que están ahí, le ponen ahí las cadenas, empiezan a avanzar y en el momento en el que empiezan a remolcarlo, el barco explota. El Urang Medan explota. Entonces así de, ¿cómo? O sea, todos los muertos y el barco explota. O sea, ¿cómo vamos a explicar esto que pasó? Y no se sabía qué era lo que había pasado hasta que después se encontró también en 1947 una libreta, un librito titulado Das Tostenschiffen der Südsee, que decía que ese barco llevaba cianuro de potasio y nitroglicerina. No, pues ya nomás con el cianuro de potasio, pues era para que se murieran todos los
marino si había ahí alguna pequeña fuga, y con la nitroglicerina pues explicamos perfectamente que entre el gas y esto, con una chispa que haya provocado el roce de las cadenas al tratar de jalar la nave, pues hubiera explotado. Pero pasa otro detalle muy curioso. El Urang Medan, que quiere decir el hombre de Medan, no existe. No hay un solo registro de que haya existido jamás el barco. Hay fotos del barco, hay fotos de los muertos, hay fotos de lo que quieran, pero no hay registros. Y se piensa, ahora sí que la creencia de los estudiosos del caso es que, dado que traía este tipo de cargamento, que era un cargamento bélico, pues le cambiaron el nombre, no se les dijo a los marinos qué era lo que estaban transportando, etcétera, etcétera, porque pues no vas a decir, sí, estoy cargando un gas que puede matar a millones de personas. Pues no, obviamente no. Entonces se cree que por eso murieron, y fue todo lo que pasó del Urang Medan. Pero las leyendas de lo que pudo haber pasado a bordo, bueno, nos han dado un montón de películas de las que les voy a hablar en un momentito. Y nuestro número 7, que es un caso interesante, es un barco pesquero japonés que se llama Ryou Onmaru, y en el 2011 estaba ahí en el puerto. De repente, con el tsunami, desapareció. La gente pensó que se había hundido. Los marinos pues estaban muy tristes, ¿no? Porque pues mi barco y mis redes, y ahora yo de qué vivo y demás. Y de repente, un año después, en el 2012, aparece el barco vacío, sin tripulación. Así se veía antes de que lo encontraran, y ya que lo encontraron estaba completamente oxidado, y apareció en Alaska. Bueno, así que los barcos y Alaska, y ahorita estoy pensando también en el barco varado de Frankenstein. Muchas historias que contar. Y todas estas historias, es que en serio avivan la mente, nos llevan a intentar explicar cuáles fueron los motivos. Todas estas especulaciones se desarrollan, pero les voy a recomendar nada más 3. La primera es una película de 2002 dirigida por Steve Beck, con Juliana Margulis y Gabriel Byrne, que se llama Ghost Ship, la nave fantasma. Y pues son un grupo que se encuentra en un barco abandonado, el Antonio Grazza, que es el nombre que aparece, y deciden que pues van a entrar, van a ver qué encuentran, si hay algo de valor se lo llevan, si no pues van a dar alarma a ver si les dan una recompensa por haber encontrado la nave, pero el barco es bastante grande. Y mientras ellos suben, hacen su reconocimiento y su pillaje, pues nosotros descubrimos que el barco tiene otros planes para ellos. Bastante buena esta película. Otra que es interesante el guión por cómo soluciona una serie de conflictos es esta película del año 2000 llamada Lost Voyage, el viaje perdido, de Christian McIntyre, en la cual se habla de un barco totote, un crucero, el SS Corona Queen, que eso que pues el barco estuvo desaparecido 25 años. Cuando apareció de vuelta, pues ¿qué pasó con el barco, no? La gente envejeció 25 años, la gente murió, la gente vivió, la gente pescó, o sea, ¿qué pasó en ese barco? Y lo encuentran, pero pues no está nada más el cascarón. Y pues Judd Nelson ahí se avienta una actuación bastante, bueno, es que no hay actuación mala de Judd Nelson, creo yo. Pero si nada más van a ver una película que tenga que ver con barcos fantasmas y si se quieran así, morder las uñas de la desesperación y del miedo, la que tienen que ver, sin lugar a dudas, es Triangle. Qué buena está.
porque ahí sí el terror que les decía del aislamiento y las maldiciones y las supersticiones y todo lo que les llevo diciendo en el programa, ahí está perfectamente acomodado. Es una película de 2009, escrita y dirigida por Christopher Smith, protagonizada por Melissa George, y son un grupo de 5 amigos que tienen ahí su yatecito y de repente tienen un accidente. Están ahí a la deriva flotando en el mar, pues tratando de no perder la calma, cuando de repente llega un barco y lo rescata. Entonces están muy contentos, suben al barco, pero en el barco hay cosas inexplicables, por no darles ni un solo spoiler. Buenísima esta película de Triangle, sí da miedo de a de veras. Y sobre las series que hablan de un barco fantasma, pues definitivamente hay una que no puede faltar. 1899. 1899 sí es buenísima. Es de los creadores de la serie Dark, Baran bo Odar y Jan Jeffrise, es una nave inmensa, o sea, inmensa tamaño Titanic, que tiene inmigrantes de diferentes nacionalidades que van a ir del viejo continente hacia el nuevo. Y de repente en el barco empiezan a haber ciertos desperfectos en las comunicaciones, en los sistemas, en todo lo que hay. Los marinos y tripulantes los tripulantes más bien están así como que no saben qué está pasando. Todos los pasajeros, que además son cualquier cantidad de pasajeros, pues están también a la expectativa de pues qué está pasando con el barco. Y cada episodio tiene 1 o 2 vueltas de tuerca, los plot twists famosos, que sí te quedas frío. Muchísimos misterios, y sí está uno ahí a la expectativa. Sí advierto, no sé por qué demonios Netflix nada más les dio una temporada. Y aunque en esa temporada se queda uno enclochado en primera de que quiere saber cómo resolver una serie de enigmas que quedaron ahí con los cabitos sueltos, vale muchísimo la pena esta serie de 1899, con esta paleta de color de azules y grises que sientes el frío y los flashbacks de los personajes y todo lo demás. Muy recomendable esta serie de 1899. Y vamos por acá a dar saludos en el chat a Luis, Vicky, Seymour, Godot, Venom. ¿Quién más anda por ahí? Está Soko, está Ale, está Shipeki, está Carmen. Y ya había dicho a Luis y a Vicky, al Flaco, a Maritza y a Marco, a Spiegel, a Peacock y a los Rorros. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio dedicado a los barcos fantasma. Mil gracias, Luis de Aguajare, por todo tu apoyo y toda tu ayuda en este programa dedicado a ti. Y nos vemos en programas futuros. Así que ya saben, si van ustedes a subirse a un barco y se cruzan un cura, una monja o un gato justo antes de subir a la nave, no suban. Si van a subir a la nave, que no sea en viernes, que no haya posibilidad de que el primer pie que toque el barco sea el izquierdo. Y disfruten su travesía. No me queda sino despedirme deseándoles que tengan una semana en la que todo les salga bien bonito y a la primera. Que todo lo que hagan, lo hagan con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación y con mucha perfección y autovigilancia.
Esto fue Horror Sapiens. Nos vemos el martes. Dulces pesadillas.